creo que es del carbono. Uy, El carbono, buenos el días. carbono. Hola, Profe, profe, buenos buenos días. días. Mientras que Estamos en usted clase de llegaba, yo química. preguntaba su tarea. ¿Cómo amanecieron? Bien, Bien, profe. enérgicamente. ¿Qué están fabricando? ¿Una bomba nuclear o qué? Sí, No. una tarea de química. Por ahí les escuché ahí a Profe, su merced deja mucha tarea. Fiorelli, ¿por qué se queja, hombre? ¿Ah? Profe, tanta tarea. Uy, no, profe, tareas mías de mis hijos. No, profe, Usted como es la más no, desjuiciada, Aureli. mucha cosa. No puedo descansar esta noche. Es la más desjuiciada. Ay, profe, ¿cómo va a decir eso? Yo soy muy responsable. La desjuiciada que es Aureli. Profe, yo hice el parcial de la vez pasada con Jensi. Ah, sí, sí, ¿Su me dijo. merced no lo calificó? Eso ya los mandé. Bueno, profe. Pero usted sí vio ahí los nombres de las dos participantes. Sí, es que ella lo envió desde el correo de ella. Sí, sí. Yo sé que usted lo hizo con Jensi. Ah, bueno. Profesor, Bueno, buenos profe. días, profesor. Pero su merced no me ha calificado que los que le envié acerca de que teníamos que hacer, ¿qué? Redactar algo pequeñito acerca de Pero la evaluación sí se la mandé. esa es la evaluación, sí, pero la otra no, profe, donde dijo que tenía que lo enviáramos algo pequeño, pero ahorita se me perdió. Yo lo tenía aquí. Bueno, Hacer ustedes una ya van para 11, analogía, ¿se ¿no? acuerda, señor? Ustedes ya van para 11. Sí, ya corrí. Acerca de un poema corto, ¿se acuerda, profe, que Sí. teníamos que enviárselo? Pero yo no lo tengo calificado todavía, porque yo miré y no está. No está calificado. O al menos su merced no me envió eso. Sí, ya lo calificó. Buscarlo y en el correo y pues, calificárselo. O me lo vuelve a enviar por... Profe, Pues, a mí tampoco. Yo le envié pues, ese poema cortico sí, yo de también. lo del barroco y le envié lo otro, profe, que era hacer, que era un texto pequeñito, argumentativo. Argumentación. Lo del sábado. Y cuéntame cómo les ha ido. En la lucha, profe. Bien, Bien, profe. le toca. Profe, después de mitad de año toca ir presencial. No sé. No sé porque todo depende de las disposiciones del gobierno. Además, como ustedes son adultos, el riesgo es más alto. Entonces, no sé ahí cómo irán a votar esa parte. Creo que ya nos dejen así más bien, profe. Sí, profe, no hay para los transportes. Primero y segundo, pues entre menos nos contaminemos, menos le hacemos daño a la madre naturaleza. Buenos días, don Jaime. Buenos días, Andrea. Loreli. Buenos días, Profesor Elmer, buenos días. Steven, Ashley. ¿Me escucha, profe? Yo le escucho. Buenos días. Buen día, don Jaime. Carolina Muñoz, buen día. Buenos días, profe. Es mejor manejar un solo link. Ustedes ya lo conocen y entran, porque estar cambiando de link es más traumático, ¿no? Pues el profe que tiene eso, porque el profesor de las informaciones de tecnología, él no hace eso. Él nos manda unos links que nos pone a nosotros y dice que toca estar cambiando, porque no sé qué, pero estamos siempre complicaditos con el link del porque lo envía que con el Face, con el no sé qué, con el no sé qué, y nunca le he podido entrar al que él envía siempre así, no, no he podido. No, así como el que tiene el profe, así está bien, profe. Yo utilizo solamente un solo link y Mejor, es profe.
y con ese link entro con mis estudiantes. Es más, este lo he utilizado en los otros grupos. Te lo Es tengo que es ya. mejor, profe. Así es mejor porque es que el profesor dice, bueno, claro que él tiene pues su tema, ¿no? Él dice que para los hackeadores, que para los cibernastas, que no sé qué, pero yo no veo ningún complique de que tenga un solo link, sino que yo creo que es por ponernos a decir, nosotros somos capaces de entrar o alguna cosa, pero a la verdad no he podido nunca entrarle a un link del que envía y eso sale con SOM de la clave, de la no sé qué, y la verdad no he podido entrar con ese link. Sí, siempre ha sido un complique para la clase, Pues, porque cada profe, nada lo cambia. Entro a las 12:30, ya casi como terminando la clase, entonces no es lo, no es, Sí, no es, no es normal, porque ya entra uno como a mitad de clase, ya entra uno, dele y dele, y escríbale a los compañeros, venga, no puedo entrar, profe, mándeme el link, profe, no sé qué, y no, dura uno media hora escribiendo en el computador, mandando, diciendo que no puedo, que no sé qué, entonces el domingo pasado, ya le ha escrito, profe, mucha pena me da, muchas gracias por la clase, no pude entrar, yo no sé cómo llegó y dijo, ya les envío otro porque estaba en otro salón. pero él dice que cada nada cambia que porque lo hackean. Pues sus motivos tendrán, ¿no? pronto tendrá sus motivos en cuanto a eso, pero por lo menos para que dígame, qué gana un hackeador hackeándome la clase? Sí, Pues la verdad no sé. sí, nada, Eso, pero sí. eso Ah, le no, iba a decir al profesor, pero usted sabe que él tiene otra respuesta. Él dice que no, que tengo que tener mucho cuidado, que él se cuida mucho. Le dije, ah, bueno, profe, entonces pues, lo eso que ya son, pasa, ahora hay como lo que el pasa pensamiento. es que hay que tener, bueno, hay que tener dos cosas. Si usted en su computador tiene las claves, como ahora ya toda la banca es virtual, entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que manejan la banca desde el computador y se conectan. Lógicamente que si don Jaime se conecta con la banca virtual desde ese computador, yo lo puedo hackear desde acá. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Entonces, de pronto el profesor se estará cuidando de eso, pero entonces debe tener el computador para propiamente hacer sus transferencias bancarias y el computador de trabajar. Son aparte, porque eso por más seguridad de que lo cambie para el hacker no hay, no hay, ¿cómo se dice? Barrera. Joana, buen día. Buen día, Gladys, Steven. ¿Cómo seguiste, Steven? Hola, profesor, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo seguiste, Steven? Mejor, profe. Ah, bueno. Ashley, ¿cómo estás? Buenos días, profe. ¿Cómo le amanece, Ashley? Bien, sí, señor, gracias. María Paula, buen día. Buen día, profe. Lorena, buen día. Profesor, Buenos días, profe. Buen día. ya le reenvié mi tarea, yo, profe, de hace 8 días, se la volví a ver si su merced era que no le había llegado, pero yo ya la envié, la volví a enviar. Profe, buenos días, Buenos días. ¿Con quién hablo? profe, Ah, Sandra. Sandra. Profe, yo ayer le envié mi trabajo, mi tarea de lo del bien y el mal. ¿Sí lo revisó? Uy, no le escucho muy bien. Cuénteme, a ver. Que si recibió mi tarea, Ya voy, la tarea se la envié ayer sobre lo del bien y el mal. ya voy a mirar esa parte. Ya le respondo, Sandra. Lorena, buen día. Bueno, profe. Lorena, Buenos días, profe, ¿cómo está? bien, gracias. Prendamos la cámara, por favor, todos. Profe, un momentico que me estoy tomando un cafecito. Bien pueda, no se preocupe. Si quiere, le mando el pan. No, repita. Gracias. Virtual, pero se puede. Hola, Nur, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo seguiste? Buenos días, profe. Bien, sí, señor. ¿Cómo amaneciste, Nur? Bien, profe.
Me alegra mucho. ¿Lorena está enfermita o qué? No, profe, lo que pasa es que pues acá en la casa los señores del segundo piso salieron positivos, entonces estamos cuidándonos mucho. Coja eucalipto, Señor, y lo pone a hervir y le hace que forme el humo, lo riega por toda la casa. listo, profe, gracias. Vapor, que salga el vapor. Es días, mejor es mejor en vaporización. Por eso, y para ella en vaporización también. Hola Elizabeth, buen día. Buen día, profe. ¿Tú rumbió mucho anoche o no? Profe, hasta las 2 de la mañana. Uy, esta mujer sí, mejor dicho, Dios mío. Malú, Marta, ¿cómo vas? Buen día. Buenos días, profe. ¿Cómo le ha ido? Bien, sí, señor. Ah, bueno. Beatriz, buen día. Beatriz. Beatriz. Jensi, buen día. Buenos días, profesor. Con Maribel y Fonseca. Buenos días, profesor. Prendan la cámara, señoritas. Sí. Profe, acuérdese que no tengo cámara. Buenos días, profesor. Es que el teléfono mío se absorbe toda la clase de química y me toca ponerlo a cargar y se me va a cargar. María José, buen día. Buenos días, profe. ¿Cómo le ha ido? Bien, sí, señor. Bueno, entonces, bienvenidos a la clase de hoy. Ya estamos prácticamente culminando, ¿no? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Quién me está hablando ahorita? Natalie, profe, saluda a todo el mundo menos a mí. Ay, ¿dónde está Natalie? No, no diga eso, Natalie, que no la vi. Es que me salí, no diga eso, Natalie. Natalie, ¿cómo estás? Pero prende la cámara para verte, pues. Profe, es que se me descargó el celular, entonces me tuve que conectar de otro y no tiene cámara. Está como dañada. Ah, bueno. ¿Quién me falta Bueno. por llamar, por saludar? Por ahí, Natalie. Doreli. ¿Quién? Doreli, no, Doreli. ¿Doreli? No, Doreli fue la primera. Mentira, profe. Ah, está saboteando, ¿no, Doreli? Ya te tengo pillada, ¿no? No, Buenos días, profe. no, profe. Buenos días. ¿Quién me saluda? Sandy. ¿Quién? Aló. ¿Aló? ¿Quién me saluda? Sandy. Hola, Sandy, ¿cómo vas? ¿Qué has hecho? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra mucho. Sí, señor. Gracias. Profe, una pregunta. Cuénteme. ¿Se va a continuar con nosotros para el grado 11? Si Dios lo permite, sí. Ah, bueno, listo, profe, bien. Por mí no hay problema. Ah, chévere, profe. Chévere. Sí, profe, ojalá siga, Sí. continúe con nosotros. Sí, ojalá. Sí. A mí me gustaría, no sé el resto de compañeros. Sí, profe. ¿Sí les Por gustaría? supuesto que sí, claro, ¿cómo no va a ser? Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Voy a ajustar aquí unas cositas.
¿Cómo les fue con el texto? Bien, profe. Bien, profe, sí, pero como un poco como difícil de comprender. Sí, Yo- profe, porque sí. habla mucho de la conciencia, de Sí. la razón. Ah, sí. ¿Con cuál texto, profe? ¿El del bien y el mal? Ajá. ¿O con el otro? Es del bien y del mal. ¿Cómo les pareció ese texto? Pues ese texto es muy bien bueno porque Bueno, yo le mandé, yo no sé si el profe revisó el dibujo que le envié. Bueno, entonces, Yo hice un dibujo más o menos como en la cuestión de lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Ajá. El bien y el mal. O sea, lo traducí más o menos así en lo que leí en la lectura, pues, de lo de la culebra haciéndole caer en cuenta a Eva para hacerla caer en el mal y a Eva, a Adán también. Entonces me catalogué en ese dibujo más o menos que le envió a usted ahí. Sí. Usted puso a Eva como la malvada. No, pues, o sea, es que es como del bien, es del bien y el mal, ¿no? O sea, en ese entonces también, pues, la cuestión de quién fue el mal, pues la culebra hacer caer en el mal a Eva, que fue la que hizo que se comiera la manzana y todo eso. Entonces, pues, ahí va lo del tema del bien y el mal, que lo estoy viendo así, que lo llega uno a ver. Y eso también trae una cuestión de, lo voy a entender como de la época antigua también oscura, ¿no, profe? Correcto. Correcto. Bueno, entonces, ya mira cómo les comparto aquí la tarea que me hizo un estudiante. ¿Sí lo ven? No, señor. ¿Ya? Ahora sí. Sí, Ok. señor. Este es el trabajo de Gladys. Entonces Gladys dice el dogma más allá del bien y del mal. Lea esa parte, señorita. Friedrich Nietzsche, más allá del bien y del mal. Mi interpretación ante el autor es: la primera roca para dogmatizar la filosofía es idealizar las fuentes. Ajá. Continúo con las preguntas y respuestas. Sí. Pregunta número 1. La lectura trata de una crítica a la filosofía. Pregunta número 2. ¿A qué se refiere el autor cuando habla de qué es lo que representa un porqué? Solo es una frase crítica y enfática. Pregunta número 3. Una forma en el dogmatismo sería la creencia popular. Sigue. No, pues ya sería que su merced bajara ahí porque pues yo no puedo bajar ahí. Para ver la siguiente ¿qué? Diapositiva, profe. Ahí. Eso. Claro que yo no le mandé la más clarita, profe. Bueno, cuando la lógica choca con el dogma y el dogma con la religión. Ajá. Entonces, ¿yo qué entendí? Así como lo dije al comienzo, el primer pilar para que una persona, una situación, digamos, una sociedad comience a hacer sus dogmas es cuando la gente forma fanatismo o idealiza a una persona, a una sociedad, a una circunstancia. Entonces ya ahí comienzan como a decirle, esto es sagrado, esto no lo toque, esto no lo mira, porque usted lo hacen como como para que uno ni lo toque, no piense, no haga, y lo vuelven imposible para uno. Pues así más o menos entendí yo. En cuanto Bien lo que estás diciendo. Ahora continúas. Pégale un segundito. Doreli, ¿qué entiendes tú en esta gráfica? Espera, profe, que es que no veo bien, profe. Espera, el amplio. Lo que le conviene, eso sí lo ve.
No, profe, es que yo sufro de los ojos y no tengo gafas. Que están llegando almas al cielo, ¿no? Correcto. Está llegando almas al cielo. Y entonces, cuando llegan muchas almas al cielo, ¿qué sucede? ¿Qué se pregunta la gente que tiene una creencia religiosa como tal? Porque fueron buenas personas, ¿no? ¿Se puede decir que hicieron algo bueno en la vida, profe? O uno pensaría eso, ¿no? Que por eso está en el cielo. Ajá. Profe, pero es que aquí en el muñequito dice... Se están matando a lo loco. Dice, ni idea yo de religión entiendo tampoco. Y entonces él mismo está diciendo que él está aplicando una religión y simplemente las almas suben y la pelea es de allá de los par de locos que están en la tierra. Bueno, La pelea es terrible. Profe, ¿será que puede correr la imagen un poquito para poder ver bien qué dice? Sí, como centrar la imagen, profe. Ahora le voy a habilitar edición. Profe, yo entiendo que ahí lo que da a entender Ahí. es que Dios no es una religión. Exactamente. Repite eso, por favor. Pues que Dios, ahí lo que se entiende es que Dios no es una religión. O sea, por eso se ve como ese sarcasmo cuando le preguntan que por qué, y él contesta que él de religión sabe muy poco. Correcto. Entonces, miren lo que hay que analizar. La filosofía, por eso es bien profunda. Diferente monoteísta contra politeísta. Póngame atención a esto. Profe, Cuéntame. dos preguntitas. Dime. Yo no sé qué es monoteísta y politeístas. ¿Qué es eso? Bueno, monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Politeísmo son las religiones que plantean la creencia de varios dioses. Te pregunto, ¿tú eres en tu creencia, a ti te enseñaron a un monoteísmo o un politeísmo? Moniteísmo. Monoteísmo, porque monoteísmo es la creencia en un solo Dios y politeísmo la creencia en varios dioses. Por eso es que la filosofía es profunda. Entonces la gente adopta una X creencia religiosa, cristiana, musulmana, católica, bueno, cualquiera. Pero si va a analizar la filosofía, resulta de que no tiene nada que ver las religiones con Dios. Entonces, ahí es donde hay una situación que la gente no ha entendido. Por eso la filosofía cuestiona y la filosofía va mucho más allá. La gente idealiza. ¿Cuál es la verdad? ¿Un solo Dios o varios dioses? No se puede afirmar una verdad absoluta. Entonces, aquí en la caricatura, ustedes ven que están llegando almas al cielo. Entonces dice, ¿qué pasa que están llegando tantas almas de golpe? Entonces dice, ¿qué pasa en Medio Oriente? Te están matando a lo loco. El viejo truco de liquidar al otro porque es diferente. Monoteístas contra politeístas. O sea, los que creen en un solo Dios contra los que creen en varios dioses matándose. Católicos contra judíos, judíos contra palestinos. Lo de siempre. Entonces le pregunta la persona que está al lado, a Dios. Y dígame, Dios, ¿por qué pasa esto? Ni idea. Yo de religión entiendo tampoco. O sea, Dios no entiende de religiones. ¿Por qué? Porque es que las religiones son un invento del hombre. Dios no creó religiones, ni Jesucristo creó religiones. Las religiones son un invento del hombre. Y como la religión es un invento del hombre,
se crearon para dogmatizar, para castrar el pensamiento. Entonces, esto no quiere decir de que Dios no exista. Dios sí existe, pero no con el fanatismo religioso de una persona ser capaz de matar a otro por religión. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, con todo respeto, porque sé que hay algunos tendrán su creencia religiosa, respetable, pero lo único que les digo, el fanatismo religioso y las religiones no son de Dios. Dios está aparte de las religiones. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Por eso es que la filosofía es tan importante, porque la filosofía te enseña a vivir. La filosofía te cuestiona lo que tú crees y crees que es verdad. En esto, aquí te está diciendo este planteamiento de que Dios no existe. No, ahí está planteando lo que dijo mi compañera. Simplemente lo que dice exacto. Repítame lo que yo creo que me dijo la compañera. ¿Quién fue la que me habló? Marta. Yo, profe. Dime, repítelo, Marta. Que él ahí dice que, o sea, da a entender que él no es una religión, que él sabe poco de religiones. O sea, lo dice como con ese sarcasmo de que yo de religión sé poco. Correcto. Es un sarcasmo y es una crítica al hombre religioso. Entonces, el hombre religioso, por ejemplo, si vamos a la Edad Media, la religión católica le decía que se tenía que... Profe, Dime. don Jaime escribió en el grupo que se quedó sin internet. Ok, escríbale que no se preocupe, que mire la clase por YouTube si no puede conectarse. Listo, profe. Bueno, profe. Entonces, gracias, Lorena. Entonces, ¿qué sucede? En la Edad Media, la Iglesia Católica le decía a la gente que se latigue para perdonar y que el sufrimiento era que había que sufrir en este mundo para poder tener una vida eterna por allá en el cielo. ¿Y de dónde sacaron la idea del cielo? ¿De dónde sacaron que el castigo en la tierra era el camino para una vida feliz en el cielo? Eso es falso. Usted no vino acá a la tierra a latigarse, a flagelarse, a sufrir y pensar que con ese sufrimiento usted ya está libre y que usted va a gozar en el cielo. Eso es una gran mentira. Lo mismo. Es verdad. Lo mismo, la creencia del purgatorio. La creencia del purgatorio fue metida en la Edad Media, en la Iglesia Católica. Era paganismo. Era paganismo y después la Iglesia Católica la metió ahí. O sea, el purgatorio como tal no existe. Es un dogma. Si usted lo cree, existe. Entonces... Profesor, lo que por eso pagaban las indulgencias que para llegar al purgatorio. Correcto. La Iglesia Católica en la Edad Media vendía las indulgencias. Las indulgencias son un invento del Papa. Todavía están las indulgencias. Por ahí escucho al Papa que dice que indulgencias por no sé qué. Esos son inventos. Inventos de los hombres. Eso no es real. Entonces, en la Edad Media, usted pecaba, se confesaba y le decía, el sacerdote le decía que tenía que pagarle las indulgencias. Durante tantos años, 3, 4, 5 años, tenía que pagarle. Esa fue la forma de sometimiento en la Edad Media. Y ahí vienen todo ese tipo de situaciones. Por eso, les digo una de las cosas, ustedes tienen que leer y entender que la filosofía te enseña a descubrir la verdad.
Entonces, la verdad es que las religiones son invento de los hombres. Dios no ha creado ninguna religión. Entonces, por eso les digo, si son un invento de hombres, entonces, ¿por qué las inventaron? La religión es como los partidos políticos. Los partidos políticos fueron creados por el hombre. Las religiones creadas por el hombre. Entonces, usted lo que tiene que entender es que Dios sí existe, pero que las religiones tengan mucho cuidado con ellas. Las religiones los vuelven fanáticos. Por ejemplo, si usted va a Oriente Medio y usted es católica o cristiana y usted entra a territorio palestino, usted allá lo pueden matar. O usted va para China. Entonces, ¿eso por qué? Porque ellos han idealizado. Entonces, por eso es que es bonita la filosofía, porque la filosofía te quita el velo de la cabeza y tú ya, como se dice, comienzas a pensar en algo ya totalmente diferente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí hay alguna Sí, profe. Cuénteme, Jaime. Sí, señor. Bueno, usted dice que por eso es bonita la filosofía, pero si uno se pone a entenderla se vuelve ya uno un ateo, porque entonces no empieza a creer en nada. No, no necesariamente. Sí, claro. Porque resulta de que el ateo es el que está más cerca de Dios. ¿Será? Claro. Pues no sé. Yo nomás le coloco este ejemplo. ¿Por qué, profe? El ateo, ¿por qué está más cerca de Dios? Porque la persona que es fanática religiosa y que va a X o Y creencias religiosas, se olvida de su propio prójimo muchas veces. Y actúa mejor una persona que dice ser atea, de labios para afuera, pero actúa mejor. ¿En qué actúa mejor? Con el otro ser humano. ¿En qué? En las actitudes con el otro ser humano, porque está lejos del fanatismo religioso. Sigue siendo ateo, ¿no? O sea, está lejos del fanatismo religioso, pero sigue siendo un ateo. Usted habla con él, no cree en Dios. No, el ateo es el que está más cerca de Dios. Pero no cree en Dios. Exactamente, pero se comporta mejor que los que creen en Dios. No, o sea, profe, claro que esta suya no para discutirlo, pero no lo veo, o sea. Te coloco este ejemplo. Papa Urbano II organizó las cruzadas. Aprobó las cruzadas. ¿Sabe cuál fue el problema? ¿Cuántos en esa época empuñaron las armas para ir a matar en las cruzadas a otros porque no pertenecían a la religión católica? Y era el líder de la Iglesia Católica, el Papa. ¿Quién actuó mejor? Los que estuvieron con el Papa Urbano II y pelearon las... Profe, es que tienen, perdón, profe, es que tienen el micrófono prendido y no se escucha. María Beatriz. Señor. Por favor, si no vas a estar pendiente en la clase, me cierras el micrófono. Por eso es que me gusta que estén con la cámara. Profesor, lo que pasa es que no me di cuenta y me entró una llamada, me está gritando de un apartamento que me acabo de entregar. Ok. Entonces, retomando aquí. El Papa Urbano II, le repito, Jaime, el Papa Urbano II apoyó las cruzadas cristianas que mataron a muchos por no creer en el catolicismo, que ellos querían que la gente creyera. ¿Quién actuó mejor? Un ateo que se dice ser ateo y que no cree en Dios, pero que no mató a nadie,
o el Papa Urbano II y las tropas que alababan a Dios y que oraban y que rezaban y que mataron a gente? ¿Cuál de los dos actuó mejor? ¿Cuál de los dos está más cerca de Dios? ¿El que se decía ser ateo? El ateo. ¿No a nadie? El ateo. ¿O El los, ateo. o los que se decían alabar a Dios llenando los campos de batalla de muertos? ¿Cuál de los dos? El ateo, profe. Para mí el ateo. Pues ahí en el momento ese estaba el Papa, que estaba supuestamente, pues, o sea, que está con Dios, ¿no? Pero el ateo, pues, no está con Dios. Imaginemos. El ateo sí está con Dios, el ateo es el que más cree en Dios. Imaginemos, don Jaime es Dios y llegan los dos, se muere tanto el Urbano II como el otro. En el hipotético caso de mandarlo al cielo o al infierno, ¿a cuál mandaría al cielo y al infierno don Jaime? Yo diría que al Papa. Entonces, por eso les digo, no todo es lo que aparenta. Y la religiosidad es algo que tenemos que quitarnos de nuestra mente. Dios no es religión. Por eso, no pelee por religión, no discuta por religión. Que esta es la verdadera, que aquella, que más aquella no. Sencillamente, cultive su espiritualidad usted. Haga el bien a los demás. Crea en Dios, pero no crea en la religión. Profe, una cosita. En la Biblia, un pasaje dice, no recuerdo en dónde, dice que lo que él pide, o sea, dice, cansado está hoy de vuestros holocaustos, de vuestra idolatría, de vuestras, bueno, de todo lo que Dios no ha querido ver, o sea, no ha querido ver que nosotros hagamos, o sea, el mal. Él dice que está cansado, o sea, ahí dice que a él no le gusta nada de eso. Y toda la gente ha matado en el nombre de Dios. Todos han asesinado en el nombre de Dios. En el nombre de Dios se han hecho guerras. Bueno, caso colombiano, que está en la historia. De hecho, siguen en guerras, profe, porque las guerras santas, tantos años con las guerras santas, y siguen en guerras en nombre de Dios. Aquí en Colombia. Correcto, María Beatriz. Entonces, toda esa situación. Y si vamos a analizar el conflicto colombiano, también, fuera de que es un hecho político en Colombia, la violencia política, y que de pronto dirán, ¿por qué habla de política el profesor? ¿O por qué habla de esto? Entonces, esto tiene que ser importante para entenderlo. Entonces, la política, por ejemplo, aquí en Colombia, surgió la violencia política. Pero la Iglesia Católica lo que hizo fue crear las autodefensas campesinas en la época de nuestros abuelos, en nuestra época de nuestros abuelos. Entonces, hay un micrófono abierto. En la época de nuestros abuelos estaba, la Iglesia Católica creó las autodefensas campesinas. Y si creó las autodefensas campesinas, la Iglesia Católica con un sector del Partido Conservador, eso fue un grave error. Y después, otro sector de la Iglesia apoya la guerrilla del ELN. Entonces, líderes de Dios apoyando al uno y al otro. Entonces, ahí está la cuestión. Entonces, por eso les digo, la filosofía les dice, no idealicen, no idealicen. Dios no es religión. ¿Listo? Profesor, otra pequeña anotación en lo que Más durito, no te escucho. Otra anotación acerca de lo que nosotros vivimos todos los días. Por ejemplo, los pastores piden un diezmo, el gobierno pide impuestos.
y alrededor tenemos cantidad de cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiere tanto la religión como Hola, la... Maturito, Gladys, no se te escucha. Profe, no sé por qué no me escuchan. Aumenten el volumen al micrófono. Y acérquese más. Está en porque- 100. Está en 100, profe. Acérquese más entonces el micrófono. Bueno, le decía, Ahí ahora sí. sí me escucha. Ahí sí. Bueno, porque el gobierno y la iglesia han querido desangrar al pueblo. La iglesia pide diezmo y el gobierno impuestos. Entonces, ¿en qué lugar queda el pueblo solamente idolatrando tanto al uno como al otro? Lo que pasa es que las religiones son políticas. Eso es lo que la gente no ha entendido. Las religiones son políticas. Hay sacerdotes liberales y sacerdotes conservadores. Hay papas liberales y papas conservadores. Este papa es liberal. El anterior era conservador. Entonces, la gente piensa de que cuando van a elegir un papa están orando. Ellos allá están debatiendo es política. Por eso es que en la Edad Media surgieron los papas, hombres de Estado, quienes gobernaban y mandaban a los reyes. Y los reyes tenían que hacer lo que el papa les decía. Entonces, las religiones son las que están por encima del poder político. Por eso es que en Colombia existe una ley, el concordato, relaciones iglesia-estado. ¿Por qué las iglesias y por qué las iglesias apoyan a los partidos de derecha o a los conservadores? Porque son políticas. Entonces, por eso les digo, hay que entender mucho más allá. La filosofía te abre el camino. Y la lectura crítica está en eso. Hola, Shirley. Entonces, hay que ver mucho más allá de lo que nosotros llamamos. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, estoy aquí en el hospital. Ay, ¿qué tiene? Ah, ¿verdad que? Sí, qué pena es que acabé de llegar porque había mucho trancón. Entonces, pueda escuchar lo que pueda en la clase, profesor. Tranquila. Mientras me atienden. Aquí te entendemos todos, tranquila, no te preocupes. Pero mira, Gracias, profe. desde el hospital te estás conectando. Así ya que Sí, no te señor. escuches, pero estás pendiente. Sí, aquí estoy estudiando. Sí, señor. Gracias. Listo, entonces, ¿entendido el texto? Más allá del bien y del mal. Sí, señor. Sí, señor. Miremos entonces, ¿el texto está negando a Dios? No, señor. No. No, señor. No, profe. No está negando a Dios bajo ninguna situación. Lo que pasa es que el fanatismo, ¿usted le parece coherente empuñar las armas y matar en el nombre de Dios? No. 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 O lo que hacen en los batallones aún todavía en Colombia. Les dicen a los pobres soldaditos del campo que matar por la patria no es pecado. Y les bendicen las armas. Y el soldado campesino que no ha leído y que no entiende de muchas cosas, se cree el cuento. Eso es lo mismo que pasa con lo de los carros, que va el cura y le bendice a uno el carro, que para que el carro dé viento la vaina. Ah, pero es que eso es diferente. Pero bendecirle las armas para que para que le rinda más a matar gente. Y decirle al pobre soldadito, lo digo porque tuve un muchacho que trabajó cuando estábamos acá y contaba que le decían que a mí el obispo de tal parte que nos reunió en el batallón nos dijo que matar por la patria no es pecado. Matar por la patria no es pecado. Según ellos, ¿no? Entonces la pregunta es, Sí.
hasta qué punto es religioso y hasta qué punto no lo es. Entonces, ¿será que ustedes ya después de esta clase seguirán siendo religiosos o se apartarán de la religiosidad y se acercarán más a Dios? La idea es estar con Dios. Pero sin Dijo usted, religiosidad. Sí, no, hacer el bien y no el mal, sin o exacto. sea, nada de religiones, o sea, Ujú. actúe con buen corazón, con buen espíritu, pensando en lo que es uno, o sea, no tener lo que usted dice, tener honestidad y todo, pero no religiosidad, porque es que la religiosidad, o sea, si yo le voy a ser sincero, yo asisto a una iglesia cristiana, pero no comparto muchas cosas con eso. O sea, hay unas cosas que sí, hay otras cosas que no, pero lo tomo al modo mío, a lo personal, a lo que usted dice. Yo voy es a orarle a Dios, no a lo que dice el hombre, ¿no? Porque uno no le puede creer todo lo que dice el hombre, no a lo que dice él, es lo que yo siento en mi interior, que yo le puedo pedir a él, pero es como le dijera, Exacto. lo veo como... Exacto, porque Dios no está afuera. Dios está, Exacto. Dios está dentro de cada uno de nosotros. Sí, señor. Y cuando usted tiene un grado de espiritualidad tan alto, cuando usted ya no mira al otro, ve el drogadicto en la calle y le pide de comer y usted le da, pero no lo juzga. Cuando usted ve la prostituta en la calle que necesita ayuda, usted la ayuda y no la juzga. Cuando usted mira al otro por su esencia, no por sus faltas humanas, usted está haciendo las cosas bien. Que se le acercó un musulmán, que se le acercó un judío, un palestino, uno que cree en dioses de por allá de otras culturas, para usted lo trata igual como ser humano, como persona, y no pone de manifiesto ni su religión, ni su aspecto físico, ni su color, ni su sexo, ni nada. ¿Ya me entendieron? Sí, señor. Porque a nosotros nos enseñaron, y es una mala concepción, que lo blanco es bueno y lo negro es malo. Y eso es falso. Eso es discriminación. Ah, no, es que negro ni el coco del teléfono. Así decían. Y eso es discriminación. Y a nadie se puede discriminar, ni por raza, ni por credo, ni por posición social, ni por ideas, nada. Todos somos iguales. Sí, señor. Y las religiones, muchas de ellas han contribuido a separar. Ah, no, es que ya no se junte usted con el que está, con la persona que bebe porque se vuelve igual. No. No, usted no se vuelve igual si usted tiene el criterio. Entonces, si usted tiene el criterio, usted no se va a volver ni drogadicto, ni alcohólico, ni va a cambiar porque usted tiene el criterio. Yo me he relacionado con drogadictos y personas de la calle. ¿Y yo soy drogadicto? Personas ladronas, personas asesinas, todo eso, porque el entorno donde he trabajado y donde he andado, pero yo no los discrimino, porque cada cual tiene sus errores, pero tampoco hay que discriminar a nadie. Entonces, ni discriminar por religión, ni por política, ni por deporte, porque esa es la otra. El hombre se inventó los equipos de fútbol. Ahí están los pendejos que se matan por un equipo. Entonces, miren cómo el mismo hombre crea la discriminación. Y por eso tenemos que quitarnos esas ideas erróneas. Entonces, que el texto sea claro. Dios sí existe. Pero usted tiene que llevar a cabo esa creencia en Dios con el ser humano. Ser cada día mejor persona. No censurar a nadie. Hacer las cosas y trabajar
bien, hacer las cosas lo mejor que usted pueda para el otro. Entonces el texto filosófico es claro. Por eso dijo un filósofo, la religión es el opio del pueblo. Y es verdad. Y no está diciendo Dios, las religiones. Entonces hay que quitarnos esas ideas de que Dios está lejos de toda religión, lejos de toda creencia. Usted hable con Dios, acérquese a Dios, pero recuerde, no volverse fanático religioso ni seguir una religión X, Y o Z, porque entonces pierde su esencia. De pronto el tema es un poquito polémico, pero espero que lo logren entender desde la perspectiva que da la filosofía y el texto y la lectura. Que no se trata de no creer en Dios, porque el texto no nos está planteando la negación de la existencia de Dios, nos está planteando mirar que lo que ha sido inventado por el hombre no puede seguir dividiendo al mismo hombre, porque hay unas ideas erróneas. Entonces vamos con la otra diapositiva. Profe, Dime. yo tengo una pregunta. Más durito, por favor. El mal siempre está dentro del bien, ¿cierto? Sí, los dos se contienen, es correcto. Sí, porque mucha gente piensa que está haciendo el bien, por lo menos cuando hacen una labor y entonces cuántos lin le dan, cuántos se ganan por medio de la obra que están haciendo se van a ganar muchos lin. Sí. ¿Cierto? Entonces pues están dentro del bien que están haciendo, pues están el mal también porque están haciendo un beneficio para ellos. ¿Sí? El bien está dentro del mal como el día está dentro de la noche. Y está dentro de la naturaleza, todo está contenido. Como le explicaba en una clase pasada. Elizabeth, ¿me escucha? Sí, profe. Usted sabe que en su cuerpo, usted es una mujer, ¿cierto? Sí, señor. ¿Usted sabía que en su cuerpo existen hormonas femeninas? Sí, y masculinas, profe, ¿no? Y masculinas. Entonces, ¿cuáles están en usted? ¿Cuáles son las dominantes? ¿Las masculinas? Las femeninas, profe. Las femeninas. Entonces, mire cómo está contenido los dos. Lo contrario siempre se contiene. Se llama en filosofía, o lo dice Heráclito, la lucha y armonía de los contrarios. Lo frío contiene a lo caliente. Por eso es que el hielo quema. El día contiene a la noche. Y la noche contiene al día. La vida contiene a la muerte. Y la muerte contiene a la vida. Por eso es que no existe ni lo frío ni lo caliente. Ni la vida ni la muerte. Sino que existe el irse haciendo. Ir naciendo, ir muriendo. ¿Ya me entendieron? Por eso no existen las verdades absolutas, sino las verdades relativas. Vámonos mentalmente, explicando estos temas y que no hubiera sido ahora en el 2021, sino en la Edad Media. ¿A mí qué me hubiera pasado? No estaría aquí. Profe, lo estarían matando. Estaríamos tomando tinto, profe. Me estarían matando. Y eso lo hacía la Iglesia Católica. Con la Santa Inquisición. Entonces, ¿eso fue bueno o fue malo? ¿Eso fue bueno o fue malo? Eso fue malo. Fue malo, fue perverso. Entonces, son las cosas que tenemos que mirar. Y no solamente la Iglesia Católica, sino todas han tenido sus situaciones, ¿no?
Entonces, por eso les digo, no, no, no seamos religiosos. Llevemos nuestra espiritualidad a otro nivel, con otra forma de vida. No discriminemos a nadie, no juzguemos a nadie y construyamos desde nuestras posibilidades un mejor vivir. ¿Está claro? Listo. Bueno, entonces, ¿qué les pareció el trabajo de la compañera? Muy bueno. Muy bueno, exactamente. ¿Qué nota le darían al de su compañera? Un 10. 10 de 5, profe. No, es que está interesante y por eso también lo coloqué lo coloqué también de ejemplo, ¿no? El de Gladys. Gladys, ¿me escuchas? Sí, señor. Te felicito por tu trabajo, ¿oís? Gracias, profesor. A mí me encanta la filosofía. Sí noté que te gusta la filosofía. Sí noté que te gusta la filosofía y eso me parece bueno, porque la filosofía es el estudio del pensamiento y como estudio del pensamiento te lleva a descubrir la verdad. Eso La es verdad cierto, que está profe. detrás de todo lo que tú miras a tu alrededor. Eso es muy cierto porque todos los días tiene uno a preguntas, interrogantes y por eso es que se inquieta leer aquí y allá. Hay cosas que uno retiene, profesor. Yo no le voy a negar, yo también he leído y leo la Biblia y ahí hay palabras muy enriquecedoras que enriquecen a uno su vocabulario, su léxico. Entonces, a mí me gusta, siempre me ha gustado. Y si lee la Biblia, no importa, léala también. Les aconsejo que la lean. Pero que a la par de que vayan leyendo la Biblia, también vayan, como se dice, mirando la filosofía. Entonces usted, y la política y la economía. Entonces usted la va a entender. Porque es que la gente piensa que la Biblia solamente es un libro religioso. Y no es un libro religioso. Ahí decían que el que leía la Biblia se volvía loco en el pasado. Pero era para que no la lean. Era porque ahí se encuentran muchas cosas que a usted le pueden abrir los ojos. Entonces, por eso es que hay que mirar. Él dice que un poquito aquí y un poquito allí, pero que mucha levadura no es buena porque la mata. Bueno, lo que pasa es que eso es falso. Nada nadie se va a enloquecer leyendo. Eso, lo que sí le puede pasar es que ya usted no se va a dejar manipular. ¿Entendido los textos de lectura crítica? Sí, profesor. Sí, señor. Marta, ¿me escuchas? Marta, ¿me escuchas? Marta. Marta Vanegas. Marta. Marta, ¿me escuchas? Joana, ¿me escuchas? Marta como que no está. Sí, señor, profe. Marta acá. Joana. Sí, señor, dime, profe. Profe, yo no he hecho la tarea, profe. Qué pena con usted. ¿Tienes el texto ahí? El del que tú mandaste en el WhatsApp, sí, señor. Sí. Mírelo. Sí, señor, ya lo miro, profe. Espérame un tantito. Maile, hágame el juego un momentico, Alani.
Ya lo tengo aquí, profe. ¿Lo leo todo? ¿O? ¿Cómo se llama el texto? El bien y el mal. Más allá del bien y el mal. ¿Cómo se llama el Más texto? allá del bien y del mal. Más allá. Más allá del bien y del mal. Eso. Léelo, por favor. Espere que voy a leer mal, silencio. Indudablemente hay buenas razones que abonan. Organiza bien el micrófono, porfa. Profe, es que también me está fallando un poquito el internet. Indudablemente el tiempo comprenderá que es sublime que lo levantando a postura que no es sino una superstición popular cualquiera procedente inmemorial como la superstición del alma, la Se le dañó el internet. Se dañó el internet, sí. Está... Sí, se fue. Bueno. ¿Entró otra vez? No, señor. Bueno, entonces, como no ha entrado ella, alguien que lea el texto para continuar. Entonces, vamos con Jensi. ¿Me escucha, Jensi? qué pena, es que se me salió de la clase, ¿sigo leyendo? Pues, sigue leyendo. ¿Ya volviste? Sigue leyendo, entonces. Sí, señor. Vocaliza bien, porfa. Sí, señor, qué pena. Hay buenas razones que abonan la esperanza que todo dogmatizar en filosofía, aunque se haya presentado como algo muy solene, muy definitivo y válido. Señor. Solemne. Sí, señor, solene. Muy definitivo y válido, no haya sido más que una no pueribilidad y cosa de tiempo en que se comprenderá cada vez más qué es lo que propiamente ha bastado para la primera piedra de esos fines económicos de filósofos. Los dogmáticos han venido levantando hasta ahora. Postura que no es sino una superstición popular cualquiera, procedente de una época inmemorial como la superstición del aún no ha dejado de causar daño. ¿Acaso juego cualquiera de palabras una seducción de partes de gramática o una temoraria generalización de hechos muy reducidos, muy personales, muy humanos, demasiado humanos? Indudablemente hay buenas razones que abonan la esperanza de que todo dogmatizar, en filosofía, aunque se haya presentado como algo muy solemne, muy definitivo y válido. ¿Acaso no haya sido más que un noble puerilidad y cosas más que, pero principalmente, y quizás esté muy cercano el tiempo que se comprenderá cada vez más qué es lo que propiamente ha bastado para poner la primera piedra de esos sublimes
e incondicionales edificios que no es sino una superstición popular procedente de una época inmemorial como la superstición en cuanto a la superstición de yo. Aunque han dejado de causar daño, se usan para dramaticar o ser muy buenos. No ve se comprenderá cada vez más que la complejidad proporcional es una piedra de sublime e incondicionales edificios de no es una superstición popular cualquiera, procedente de una época inmemorial como la superstición del alma, igual en cuanto a superstición del yo. Aunque no deja de causar daño, ¿acaso no puede encontrar de una reducción de parte de la gramática de una Organiza el habla micrófono. como de filósofos, ¿sí? Profe, habla como de los filósofos, Sí, pero ¿qué es lo que, de qué de trata? los humanos, de las personas. Profe, es que eso es como enredadito. ¿Qué entendiste? ¿Es como hechos de los seres humanos o algo así, profe? Más o menos de las personas. ¿Qué entiendes por dogma y dogmatizar? ¿Por qué, profe, perdón? ¿Qué entiendes por dogma y dogmatizar? No, profe, la verdad no sé. ¿Quién me dice qué es dogma y dogmatizar? Búsquelo en Google. Polito, hace silencio, gracias. ¿Qué es dogma? ¿Quién me lo lee? Profe, dice, Profe, yo. A ver, léalo. Siga, Elizabeth. Elizabeth, así siga. es. Dice, es una proposición que se asienta por firme y cierta, como principio innegable. En las religiones abrahámicas se entiende como una doctrina revelada por Dios, como fundamento o punto capital de toda doctrina o religión. Es un principio o conjunto de ellos establecidos por una autoridad como una verdad incuestionable. Exactamente. Entonces, un ejemplo de dogma, la comunión. Dice que en él está el cuerpo y la sangre de Cristo, y así lo dijeron, así lo impusieron, así lo creen y dicen que eso es verdad. La creencia del purgatorio, la misma cosa. Entonces, para el que lo quiera creer, es real. O sea, es algo impuesto que se da por cierto y que no puede ser refutado. Pero es creado, ¿no? Entonces, esos son los dogmas. Si, por ejemplo, usted tiene una piedra y en esa piedra está Dios, es un dogma para usted, porque es una verdad absoluta para usted. Para mí puede ser una piedra y yo la puedo partir o puedo con ella hacer otra cosa, pero para usted esa piedra es sagrada. ¿Me entendieron? Sí, señor. Entonces, esos son los dogmas. Las religiones están llenas de dogmas. Ahora, ¿qué es dogmatizar? Profe, acá dice en el Google, encontré que dice dogmatizar, verbo intractivo despectivo, afirma algo o exponer opiniones propias como si fuera dogmas o verdades indiscutibles. Claro, entonces le dicen a usted en el ejército, matar por la patria no es pecado. Y refútele a un teniente o a un coronel eso. Hay que echar para adelante y dar plomo. Es una verdad absoluta para ellos. Más bobo el que se la cree. ¿Sí me hago entender? Entonces, ya está el soldadito está dogmatizado. Y así dogmatizan no solamente a los
a los que van a pelear de un bando u otro, sino que los dogmatizan también a la sociedad. Entonces, por eso les digo, hay que aprender a desaprender muchas cosas que nos han metido como dogmatizándonos y nosotros no tenemos por qué dejarnos dogmatizar porque somos libres, independientes en nuestro pensamiento, en nuestro criterio y en nuestra forma de actuar. El dogmatismo también le hace a uno derivar el pensamiento, ¿no? Sí, lo cambia. Exacto. Entonces, Elizabeth se casó por la Iglesia Católica con don Jaime. Católicos, apostólicos y romanos y es hasta que la muerte los separe. Y así van los hijos, católicos, apostólicos, romanos, hasta que la muerte también, y seguimos la generación. Y don Jaime la maltrata, llega borracho, Oye, pero, venga, profe, pero ¿cómo me va a dar todo ese ejemplo con la señorita y la licenciada? Voy a seguir soltero toda la vida. No. Ya me gustó que me siga colocando ejemplos, ya no. Don Jaime tenía un concepto totalmente diferente. Me extraña, don Jaime. Por encima, pero ella dice, no, yo soy casada por la iglesia y tengo que aguantármelo porque es mi esposo. Y me casé por la iglesia y bendición de Dios. Pero está con el ojo morado, está, mejor dicho. ¿Ahí qué sucede? Que ese dogmatismo se convirtió en esclavitud. Don Jaime, nos separamos. Mira, profe, mirando eso viene ya de un tiempo atrás lo que se está hablando de eso, porque eso pasa en los seres humanos, eso pasa en la vida, eso pasó, ¿no? No le voy a decir quién ni nada, pero eso siempre viene de muy atrás porque las parejas, por ejemplo, no le voy a decir quién, pero específicamente, a veces el hombre trata tan mal a la mujer que la mujer como que le tiene, no es respeto ni nada de eso, porque eso no es respeto de tratar mal a una mujer ni nada de eso. Y le imponen unas cosas que uno a veces se queda uno aterrado y uno en este momento, gracias a Dios, menos mal, ha cambiado un poco la mente, ¿no? Porque antiguamente, los padres, los que teníamos antiguamente, o sea, yo no sé si eran los padres de nuestros padres que trataban mal a la esposa y siempre tenía el respeto, era, no respeto, miedo, no sé qué era lo que pasaba, del maltrato. Sí, es que el maltrato se ha asociado con respeto y eso es erróneo. Entonces, mire usted, como Elizabeth se le volvió a estudiar y a leer, ahora ya le está hablando que se separa. Exacto. ¿Por qué a las mujeres no las les era prohibido? Profe, es que antes... Les era prohibido estudiar. Cuenta, Elizabeth. Es que antes yo digo que era pues aparte del miedo era como por cumplir de que los casaban y decían que hasta que la muerte los separe. Entonces eran como tan religiosos que creían que tenían que cumplir con eso. Exactamente. Se volvió, o sea, ¿estaba dogmatizado o no estaban dogmatizados? Sí, claro, profe. Claro, entonces la dogmatización A ver, Beatriz, que saque si habla, Beatriz, eso está bien. Además, en estas épocas, ellos era como la obediencia, ¿no? Si usted no hace caso de lo que dice su esposo, entonces está pecando, decían. Está faltando a las normas de la religión católica, decían. Y todo era así como que era como el costumbrismo, ¿no? De la situación. Porque más que un matrimonio que se casaban tan jóvenes, o los casaban porque ni siquiera se casaban porque querían, sino porque los casaban, se convirtió, fue como en un miedo y la obligación de cumplir con un compromiso que ya tenían las familias. Entonces eso ya ellos no tenían amor ni nada, sino era simple respeto, costumbre,
y como la conciencia de que no podía hacer desobedecer a la pareja, porque si no, eso era un pecado mortal para toda la familia. Bueno, entonces hay cosas importantes que está diciendo María Beatriz, son relevantes. Y hay que también decir ciertas cosas que también, pues, así como ha habido cosas malas, también ha habido cosas buenas, y creo que también hay que mencionarlas. Por ejemplo, la Iglesia Católica ha hecho cosas buenas en el sentido de la ayuda. No vamos a desconocer eso. Lo mismo algo otras religiones, o sea, todo también ha tenido su punto positivo. Entonces, no todo es malo, pero también hay que mirar las cosas desde el punto de vista positivo. Entonces, por ejemplo, construcción de casas, ayuda a las personas menos necesitadas, todo ese tipo de cosas sí sí se ha visto y es algo que de pronto lo hemos mirado y no todo tampoco ha sido malo en ese aspecto. Lo que sí, la dogmatización, no estoy a favor de la dogmatización, nadie. Y pues por eso la lectura crítica te choca. Te choca con algo que de pronto no estás acostumbrado, pero lo que queremos es que seas libre, que pienses, que actúes, que seas mejor persona. Que no te dejes influenciar ni por los medios de comunicación, ni por lo que yo les digo, sino que usted crea su propio pensamiento y su propio punto de vista. ¿Cómo les ha parecido la clase hasta ahorita? Muy interesante, profesor. Interesante, profe. Muy buena, profe. Sandra, ¿cómo le ha parecido? Buena, profe. Muy interesante. Entonces, Profe, dime. ¿le puedo hacer una pregunta? Cuénteme. He estado pensando. Para usted, ¿qué es el diezmo? ¿Qué pide? Que lo dijo la compañera Dolorila ahorita, pero no, su merced no le entendió. Entonces ella estaba preguntando que el diezmo con la esta. El diezmo. Ah, ya, es que le iba a decir algo, ya me acordé. Gracias, Sí. Jaime. Lo que pasa es que ha habido siempre una dominación y esa dominación ha sido económica. Dios no necesita dinero. ¿Quién dijo que Dios necesitaba dinero? Dios no necesita dinero. Entonces, que sí necesitan las religiones, pues para sostenerse es lógico que necesitan pagar sus servicios y sus cosas, pero Dios como tal no lo necesita. ¿Para qué Dios va a tener dinero? Entonces, eso se ha prestado. Además, si usted va a los escritos anteriormente, era el diezmo, pero en alimentos, en lo que producía el campo. No era plata. Eso está equivocada la gente. Pero ¿qué hacían anteriormente? Y hablo de la religión judía en esto, antes del cristianismo. La religión judía utilizaba el diezmo. Una parte le daba a los levitas sacerdotes para que ellos pues con eso coman y se sostengan. Y la otra parte era para repartirla entre los huérfanos, viudas y personas necesitadas. Hoy en día no. ¿O usted ha visto que una congregación religiosa coge el diezmo y mira a ver cuáles son los huérfanos necesitados y las viudas y les da y les colabora con el alimento? Profe, Dime. profe, yo estuve asistiendo a una iglesia cristiana por mucho tiempo. Cuando empezaba a hablar la pastora, enfatizaba mucho en el diezmo. Y esta señora leía unos párrafos de la Biblia, se basaba en los párrafos que había de la Biblia y nos como que uno se atemorizaba de que, ay, no es que en la Biblia dice eso, entonces uno tenía que diezmar, ¿sí? Porque ellos enfatizan mucho en el que hay que dar el diezmo, pero para ellos, no ayuda, sino para beneficio de ellos. Bueno, si se ponen de acuerdo, dale una Sí, cuota entiendo, pues, profe. para que el líder pues tenga su sueldo, pues también eso sería como
pero ya que todos lleguen a un acuerdo. Pero así como así, no, porque por eso es que ha pasado muchas cosas y muchos han sido corruptos y todo este tipo de cosas. Pero en la Biblia sí está de recoger el diezmo, pero de cosechas. Llevar al alfolí el diezmo. El alfolí es un granero, entonces el que sembraba, por decir algo, frijol, llevaba el diezmo del frijol que llevaba. ¿Y eso era para quién? Para los levitas y para repartirlo entre los más necesitados, los huérfanos y las viudas. Eso lo hacen, difícilmente lo hacen. Entonces, son las cuestiones que toca mirar. Entonces, no es dinero. En la Biblia no aparece, lleve lo que usted se gana en dinero. No. Las cosechas. Eso es lo que nos hacen Sí, ver. que es una parte del sueldo del mínimo que uno tiene que dar el 10 o no sé cuánto de por ciento de... Sí, Sí, creo que sí, es el eso es lo que 10%. lo hace ver a uno la iglesia cristiana. Lo que pasa, profe, vea, eso de lo que usted está diciendo, o sea, ahí me meto un poquito. Eso no es como de acuerdo como lo tome uno, ¿no? El profesor ha dicho ahí muchas veces, haz el bien y no mires a quién. Eso ya va a ser como en fe, ¿no? La iglesia, pues sí, todos piden, porque ahora sí como todo esto, como dijo el profesor, todo es un negocio. Todos necesitamos trabajar y todos dependemos pues, de los demás y de ayudarnos con los Y demás. ellos necesitan sostenerse. Exacto, exacto. Ya eso no es, o sea, no es una obligación. Porque no es obligación de que la iglesia cristiana le diga a usted y le imponga que tiene que dar el diezmo. No es una obligación, no es una obligación. ¿Por qué? Porque usted tiene un criterio propio. Usted lo puede dar. Es más, yo he luchado y estoy luchando con eso y peleo con mi familia porque aquí somos cristianos. Mi hermana da el diezmo, mi mamá da el diezmo y me dicen a mí que si yo doy el diezmo, no. Yo doy, como dijo el profesor, yo ayudo. Porque en sí uno a veces no tiene para dar uno el diezmo, que el diezmo a veces son como 100.000, 120.000 pesos. Pero mi Dios de otra forma, si usted ayuda, de otra forma le ayudan. Eso se refleja, es espiritual. Entonces, Si tú das, mi Dios te recompensa. Si tú ayudas a una familia, mi Dios te recompensa. Si tú le das al necesitado, mi Dios te recompensa. eso es cierto. Entonces a veces que... Eso que dice es cierto. Y lo único que yo les digo, cuando vean una persona necesitada, no se pongan ustedes a pensar, no, ayúdenlo. Y ya, si tiene hambre, déle de comer, pero no se ponga con cosas de que es ladrón o de que es vicioso o no, nada de estas cosas, porque lo hace por pereza, cada cual verá cómo lo hace. Gladys me está levantando la mano, cuéntame. Profesor, yo también asistí a una iglesia cristiana, yo duré mucho tiempo allí, pero es que hay una cosa, no sé, Dios a mí, o sea, Dios tuvo misericordia y yo salí de allí, porque me mostró muchas cosas y no estoy a manera de juzgar, no, solamente Dios, o sea, hay que retener lo bueno y desechar lo malo, eso yo aprendo lo que creo que me está ayudando y no le hago daño a nadie. Pero es que cuando uno no da el diezmo, entonces le meten una palabra que está en el libro de Malaquías que dice que maldito sois porque has robado los diezmos y ¿qué? Bueno, y a la iglesia. Entonces a uno lo van, por un ladito, va un subliminal de que te están maldiciendo. Entonces ese es como un miedo que entonces el pueblo va a coger de que me están maldiciendo, no voy a tener bendición, y entonces eso no es así, profe, porque uno tiene la boca para bendecir y dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y si yo en mi corazón tengo maldad, pues obviamente que eso es lo que le voy a dar a las personas, y Jesucristo, según por lo que yo he leído, que todo es nuevo desde el Nuevo Testamento hacia acá, poniendo ahorita lo que está escrito en la Biblia, ¿no? O sea, del Nuevo Testamento para acá, dice que eso ya él abolió todo eso, que todo es recibido por gracia. Entonces, a eso es que yo tomo de que de por gracia das, por gracia das, por gracia recibir. Es correcto, Entonces, es correcto lo que dice exacto. Gladys. Entonces, precisamente, yo les digo una de las cosas. Lean el Nuevo Testamento, pongan en práctica lo de Jesucristo, que Jesucristo lo dijo, pedir y se os dará, la bendición está ahí.
Entonces, ayuda a los demás. Eso es correcto lo que tú dices. Shirley, te escucho. Profe, pues me gustaría de pronto opinar sobre lo que hablan del diezmo, que dice que el diezmo no es una obligación, pero sí es un deber, porque si nos damos cuenta, nada tenemos, todo lo que tenemos y nosotros mismos, nuestra respiración, nuestra vida, todo le pertenece a Dios. Entonces, si Dios no nos diera la gracia para obtener un trabajo, para conseguir las cosas, pues creo que nada tenemos en el mundo, ¿no? Entonces, el diezmo sí es, o sea, no es es un deber de dar el 10% de lo que uno se gana. Bueno, eso ya es cuestión personal. En eso yo no me meto, sencillamente lo único que les digo, cada cual discierne lo bueno y lo malo, cada cual mira, pero lo único que yo le digo es que realmente el ser humano tiene que pensar mucho más allá, porque no necesitamos religiones, necesitamos tener una verdadera espiritualidad y un acercamiento con Dios, y eso lo plantea la filosofía, porque no nos podemos dejar dogmatizar. Dios no necesita dinero, es lo único que yo les digo. Profesor, Profe, pero es un tributo también que se paga. O sea, profe, si lo ponemos en práctica, eso es un tributo al igual que un impuesto. Es un impuesto como, pero de todas maneras, si yo me pongo y creo en Jesús y pongo en práctica lo que Él me enseñó y me dice que yo viva la gracia, más no la ley en la ley era donde se practicaba el diezmo. Y en la gracia, dice Jesucristo, de lo que tienes das, o sea, de lo que tú eres bendecida, entonces bendice. Yo puedo bendecir, no tengo que ir a bendecir a los pastores, pero si hay un hermano que tiene hambre, un hermano en fe o un hermano en carne tiene hambre, no puede pagar de pronto un mes de arriendo y yo tengo, pues entonces yo voy y le doy. Y sé que si Dios, por su infinita misericordia, no porque yo me lo merezca, Él me lo va a retribuir. Y yo creo en la ley de la retribución, que eso es mejor que nada. Y esto no se trata de religión, lo que estoy debatiendo, sino es la fe en sí. No es religión, sino es fe. Listo. Profe. Bueno, entonces ya, Elizabeth, listo. Elizabeth, y continuamos con otra en estos media hora que nos queda. Cuéntame, Elizabeth. Sí, profe, yo respeto pues la opinión de todos mis compañeros, pero no estoy de acuerdo con el diezmo. Yo he ido a muchas iglesias, más por curiosidad, porque mi creencia yo la tengo. De fundamento soy católica por mis padres. He ido a iglesias cristianas, testigos de Jehová, y me he dado cuenta que ese es el error más grande que hay. Es que el diezmo, es que debemos de dar el 10% del sueldo, y la gente se ciega a eso. Y he visto mucha gente que prefiere ir y dar el diezmo a la iglesia y no colaborarle a un familiar, a un conocido que está mal económicamente. Yo digo, los pastores en una iglesia o los curas en lo católico, bueno, los curas de pronto no tienen otro trabajo, pero la mayoría de pastores de iglesias cristianas y otras tienen su trabajo. Ellos, ¿por qué tienen que devengar un sueldo de una iglesia si lo que ellos están haciendo, lo están haciendo es por creencia y por amor a Dios? Diferente que digan, bueno, vamos a pedir una ayuda para arreglar las instalaciones de la iglesia, pero ellos porque van a pedir plata en nombre de Dios para ellos si ellos tienen un trabajo muy aparte. ¿Por qué meten a Dios en cuestiones de plata si nuestro Señor Jesucristo nunca llegó a pedir plata a esta tierra? Bueno, yo les digo lo siguiente, sencillamente ya para culminar el tema. El hombre no necesita ningún intermediario para comunicarse con Dios. Ya usted decide si quiere un intermediario o no. Entonces, en la Edad Media, la Iglesia Católica decía que ella era la intermediaria y la intercesora del hombre ante Dios. El hombre no necesita
ningún intermediario para comunicarse con Dios. Usted decide si quiere un intermediario o no. Entonces, es lo único que yo le digo, porque o sea, le respeto a cada uno su posición, pero lo único que le digo, el ser humano tiene comunicación directa con Dios y no necesita intermediarios. Lo único que le digo, si nos vamos a los negocios de la tierra, si don Jaime trabaja la agricultura y cultiva la papa, él al venderla le toca venderla barata. Resulta que Elizabeth se contrata un camión, se lleva la papa y se la vende a Gladys, que trabaja en Corabastos. Es cara. Si don Jaime lo vende a 6,000 pesos el bulto, a Elizabeth se lo vende a 40,000 pesos el bulto a Gladys. Y Gladys lo vende a 60 o 70,000 pesos. ¿Quiénes son los que se benefician? La señora Gladys. Sandy, que va a comprar la librita de papa o el bulto de papa a 70,000 pesos, que es el consumidor final, o don Jaime, que es el consumidor y el inicial en la cadena, o Elizabeth y Gladys. Don Jaime, el que menos va a ganar, ganan los intermediarios. Los intermediarios son los... Entonces, yo nomás les coloco el ejemplo de los intermediarios en los negocios. Usted decide si necesita en su vida un intermediario para comunicarse con Dios o no. Usted lo decide. Bueno, vamos a la segunda parte. Les voy a compartir aquí el texto de lectura crítica. Son solo dos preguntas, la 11 y la 12, y la va a resolver ahora aquí, en estos 30 minutos que quedan. Entonces, ¿quién empieza a leer el texto, por favor? No se está viendo, profe. ¿No lo están viendo? Sí, No, sí, señor. profe. A mí ya me sale, profe. ¿Ya le salió? El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tienden a converger en una perspectiva ideal. No consiste en un acercamiento gradual hacia la verdad. Por el contrario, el conocimiento es un océano siempre en aumento de alternativas incompatibles entre sí y tal vez inmensurables y tal vez inconmensurables. Toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito forman parte del conjunto que obliga al resto a una articulación mayor. Y todos ellos contribuyen por medio de este proceso competitivo al desarrollo de nuestro conocimiento. No hay nada establecido para siempre. Ningún punto de vista puede quedar omitido en una explicación comprensiva. Comprensiva. Comprensiva, sí. Porque es que hay comprensiva y hay comprensiva con H, son dos. Continúen. Expertos y profanos, profesionales, diletantes, forjadores de utopías y mentirosos. Todos ellos están invitados
a participar en el debate y a contribuir al enriquecimiento de la cultura. ¿Sigo, profe? Claro. La tarea del científico no ha de ser por más tiempo la búsqueda de la verdad o la glorificación de Dios o la sistematización de las observaciones o el perfeccionamiento de predicciones. Todas estas cosas no son más que efectos marginales de una actividad, la que se dirige ahora su atención y que consiste en hacer de la causa más débil la causa más fuerte. Como dijo el sofista, por ello he apoyar el movimiento de conjunto. Uy, me Bueno. los ojos. ¿Qué palabras desconocidas se encuentran ahí? Sistemático. Glorificación. Bueno, entonces, tienen 10 minuticos para sacar de aquí, de ese texto, las palabras desconocidas y buscar en el diccionario las palabras. Profe, ¿usted no nos puede hacer el favor de enviarlo al WhatsApp? Es que ahí no se ve muy bien. Bueno, así queda mejor. Ahí ya se ve bien, Gracias, profe. profe. Ahí se ve bien. Ahí aumentó. Sí, profe, ya se Sí, ve ahí está mejor. bien. Ahí está bien, profe. Listo, entonces no lo envío al WhatsApp porque el internet está muy lento. No, profe, ya ahí está bien, muy amable. Con mucho gusto, Elizabeth. Lorena, ¿me escuchas? Lorena. Marta, ¿me escuchas? Marta. No se olviden sacar las palabras desconocidas y buscar el significado para resolver las dos preguntitas, ¿listo? ¿Entendido? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Dime. ¿Preguntas? ¿Preguntas o dudas? No, señor.
¿Preguntas hasta ahí? Chicos. No, profe. Bueno, entonces vamos con las palabras. ¿Qué palabras desconocidas encontraste, Doreli? Yo encontré inconmensurables. ¿Y qué significa inconmensurable? Es muy difícil o imposible de medir a valorar o valorar. Sí. Entonces, si te digo el universo es inconmensurable, ¿qué significa? Que es difícil de medir. Que es difícil de medir. El amor por tus hijos es inconmensurable, Doreli. Claro, profe, sí, señor. Bueno, vamos con Marta, ¿me escucha? Profe, sí lo escucho, profe, y no que es que estoy haciendo teletrabajo y me he tenido que salir, entrar, no he podido estar en la clase, o sea, no he podido estar bien porque me salgo, me entro por lo que estoy trabajando. Profe, yo. Bueno, ¿estás ocupada, Marta? Pues, profe, es que estoy trabajando al mismo tiempo, pero estoy escuchando la clase. Ah, ok. Entonces, ¿puedes decirme una palabra de pronto del texto que no hayas entendido o que sea desconocida para ti? Pues, no, profe, eso es de pronto donde decía que como dijo el sofista. ¿Sofista? Sí. ¿Quién tiene la palabra sofista? Yo encontré un... Yo, profe. A ver, ¿qué es sofista? Que se dedica a enseñar sus conocimientos. ¿Cómo? Que se dedica a enseñar. ¿Que se dedica a qué? Profe, hay otra definición. Es que no escuché la que me dijo ya, ¿que se dedica a qué? Que no lo escuché. A enseñar sus conocimientos. Sofista, que se dedica a enseñar sus conocimientos. Dígame la otra definición, ¿no, Jaime? Persona que utiliza sus formas en sus razonamientos. Persona que utiliza sus formas y sus razonamientos. Un sofista, el sofista es una corriente filosófica también. Entonces, es una persona que enseña. O sea, que le podría decir, profe, que usted es un sofista. Puede ser. Me falta mucho para hacerlo todavía. Bueno, pero sí, ya me quedó claro. Gracias, profe. Bueno, entonces, vamos con otro estudiante. Vamos con... Me toca, para poderlos ver, me toca dejar de compartir pantalla, que no me los muestra. Vamos con Natalie. Hola, hola Natalie. Natalie se fue para los llanos de Ucrania. Profanos, profe. Natalie. María José. María José. Profe, ¿colocas otra vez el texto? Sí, ya lo voy a colocar. Es que es para verlos porque no me deja verlos si no quito la María José, ¿me escucha? Sí, señor. María José, ¿qué palabras desconoces del texto? Ya lo vuelvo a colocar. Y después de María José, sigue María Paula. ¿Ya lo están viendo? Profe, yo. Profe, profanos. Después de María José sigue... Me olvidé el nombre. Sigue María Paula. María Paula dijo, profe. María Paula sigue después de María José. A ver, María José, la escucho. ¿Toca responder alguna de esas preguntas?
¿Qué palabras de aquí no entiende? Ahí dice pluralidad. ¿Ya la buscaste en el diccionario? ¿Qué significa? No, señor. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Profe, pues yo no la he buscado en el diccionario, pero pues asumo que pluralidad se refiere como a varias cosas. Pluralidad. Sí, señora. Dice que es cantidad o número de grandes de una cosa. Pues es que el mismo nombre le dice plural. Correcto. Sí. Plural, el mismo nombre lo dice. Singular es uno, carro. Plural, carros. Varios. Son varios, sí, señor. Entonces, es correcto. ¿Ya entendiste, María José, qué es pluralidad? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. ¿Qué significa la palabra autoconsistentes? ¿La buscaron? Profe, a una. ¿Diletante? Limitante. ¿Qué significa limitante? Sí, profe. ¿Qué? ¿Significa que cultura de una arte o una disciplina como aficionado, no como profesional? ¿Limitante? Aficionado. ¿Cómo es la palabra, señorita? Diletante. ¿Cómo? Autoconsistente. Persona y cultura o un arte o una disciplina como profesional, no como, no, aficionado, no como profesional, dice ahí. Sí, pero ¿cómo es la palabra? Diletante. Diletante. Ok. Bueno. Dilatente. Autoconsistentes. ¿Quién la tiene? Profe, Dígame. Yo la tengo. María Beatriz. Es la solución, resultado y simulación que tiene un valor intrínseco, independiente del procedimiento que condujo a su determinación. El adjetivo consiste se utiliza para calificar a aquello que cuenta con consistencia o que consiste. La idea de consistencia, por su parte, está vinculada a la firmeza, la persistencia o la estabilidad. Esto quiere decir que la consistencia es no será más firme. Es como el ejemplo. Ese es el concepto que hay o lo que significa autoconsistencia. Don Jaime, lo escucho. no, profe, se me perdió aquí, la estaba buscando en Google y se me salió. Qué pena, Yo profe. tengo una. Vamos con, ya te doy la palabra. Converger. ¿Quién tiene la palabra converger? Profe, a mí solo me salió profe. convertir. A ver, Elizabeth. Yo tengo converger, profe. Profe, yo la tengo. Elizabeth, es que Elizabeth me levantó la mano primero. Elizabeth, converger. Profe, yo busqué converger, pero pues solo sale convertir. Ah, no te sale. No sé si algún compañero tenga mejor la definición. Bueno, entonces, Yo, profe. espéreme que, es que voy a ver quién me levantó la mano, que dice acá que me levantaron la mano. Voy a mirarlo, espere a ver. Joana, me levantaste la mano. Converger. Converger. Profe, yo puedo. Shirley. 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 Profe, yo puedo. Profe, yo tengo pues 2. Bueno, ¿quién tiene la palabra converger?
Ah, Yo, no, profe. 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 Profe, yo la tengo. Glenny, la La escucho. mano levantada, profe. Es que yo les estuve diciendo, pero no me contestaron. Y yo le estoy diciendo hace rato, profe, que yo la tengo. Sí, yo sé que la tienes, Glenny. Dice, dicho de dos o más líneas, tender a unirse en un punto. Correcto. Entonces, converger es llegar Es a coincidir, profe. un punto Coincidir en algo en convergente. direcciones. ¿Sí me hago entender? Se converge en un solo También se dice punto o en un que- solo lugar. ¿Listo? O dicho de una, o Profe, dicho de una y tengo también diletantes. Sí. Entonces, bueno chicos, como el tiempo ya se nos está acabando, les queda como tarea sacar las palabras desconocidas de ese texto y mañana lo trabajamos. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Entonces, Gracias. ya les comparto el texto. Ustedes lo tienen. No, profe, en el WhatsApp no lo envía, por favor. Envíe al WhatsApp, profe. Bueno, entonces, Profesor, buenas. Pues ahorita lo envié al WhatsApp para poderlo leer bien, porque como no pude estar bien en la clase porque estaba en cita médica y me estaban aplicando un medicamento, entonces, no te a preocupes. ver, para poderme al día, ponerme al día con lo de hoy, profesor. No te preocupes que yo sé que andabas de parranda, no te azares. Pero yo prefiero otra parranda, no esa mano chuzones. Dios mío. Gracias, profesor. Que mi Dios me dé la salud, ¿listo? Entonces, Gracias, profe. Gracias, profe, muy amable. yo ya les envío al WhatsApp el texto. Ahí está, lo buscan. Profe, ¿se envía las preguntas? Ahí va todo, pero eso lo vamos a trabajar mañana. Solamente la tarea es que lean el texto, que saquen las palabras desconocidas, busquen el significado de las palabras desconocidas y mañana leemos el texto y resolvemos las dos. Ok, profe, gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Chao, profe, que pase buena tarde. Bueno, Shirley, que le vaya bonito, Elizabeth. Chao. Chao, Jensi. Chao, Natalie. Chao, Sandra. Dios te bendiga. Chao, profe. Amén. Malú, feliz día. Chao, profe. Chao, profe. Muchas Dios te gracias. bendiga, Pues, Malú. bendiciones. Chao, profesor, gracias. Chao, Malú. Chao, Jensi. Chao, Joana. Chao, Beatriz. Natalie.